Continuando con los pensadores, ahora le toca el turno de Thomas Hobbes. A continuación, veremos la vida y obra de este gran filósofo. Thomas Hobbes nació el 5 de abril de 1588 en Malmesbury, Inglaterra. Fue un filósofo inglés cuya obra, Leviatán, escrita en 1651, estableció la fundación de la mayor parte de la filosofía política occidental. Respecto a su nacimiento, en una ocasión dijo: «El miedo y yo nacimos gemelos», dado que su madre dio a luz de forma prematura por el temor que infundía la Armada Invencible española acercándose a costas británicas. Ha sido considerado a lo largo de la historia del pensamiento como una persona bastante oscura. De hecho, en 1666, en Inglaterra, se quemaron sus libros por considerarle ateo. Posteriormente, tras su muerte, se volvieron a quemar públicamente sus obras. En vida, Hobbes tuvo dos grandes enemigos contra los que mantuvo fuertes tensiones. La primera fue la Iglesia de Inglaterra y luego la Universidad de Oxford. La obra de Hobbes, no obstante, fue considerada como la línea de ruptura con la Edad Media, pues sus descripciones de la realidad de la época fueron impresionantes. En octubre de 1679, Hobbes sufrió un trastorno de vejiga y luego un ataque de parálisis, de la que murió el 4 de diciembre de 1679 a los 91 años. En el análisis de la vida social y política, Hobbes partirá de la consideración de que la sociedad está compuesta por una multiplicidad de seres individuales conducidos por sus pasiones, intentando explicar cómo se produce la transición de este individualismo atomista a la construcción de un cuerpo social artificial o estado de carácter absolutista. El Estado soberano es necesario para la igualdad social y la libertad, y se hará un buen gobierno siempre y cuando el soberano respete las leyes dadas para que así no existan conflictos entre un gobernador y gobernados. Con esto surgirá la competencia e inseguridad, ya que es complicado que una sociedad se adecude y acostumbre a una sociedad igualitaria. Hobbes considera que la vida del hombre y su estado natural es de una persona solitaria y triste, ya que solo piensa en su bienestar propio. Thomas Hobbes considera que la forma de gobierno democrática es mucho peor que la monárquica, ya que en la democracia son más de una las personas que cometen abuso del poder o libertinaje al accionar, mientras que en la monarquía solo uno, que es el soberano, es el que comete estos abusos. Se hace un pacto social en el que los hombres renuncian a su libertad para poder tener garantizada su seguridad. Todo lo firma menos el soberano, y su objetivo es garantizar la seguridad de los seres humanos. Hobbes cree que el hombre no es sociable por naturaleza. Como ejemplo, nos coloca a las abejas. Las abejas son sociables, trabajan por un fin común, no tienen orgullo, no quieren destacar unas sobre otras, no buscan aprovecharse de sus compañeras y no compiten. Entonces, ¿por qué vivimos en sociedad? Hobbes plantea que en un momento el hombre se puso de acuerdo para crear un convenio que les permita desarrollarse mejor, vivir en paz y que los librará de los dos extremos que más teme el filósofo, la tiranía y la anarquía. Entonces los hombres crean el Leviatán. El Leviatán, según Hobbes, es el Estado y uno de los nombres bíblicos que se le dio al diablo. Para Hobbes, el Leviatán es el producto del pacto que realizaron los hombres para evitar el estado de guerra, y el Estado es una bestia que tiene la función de ejercer violencia física sobre aquel que violenta el pacto, pues el Estado es la suma de individuos, es decir, el único que contiene y domina todo. Pero el pacto nunca debe entenderse como un pacto social, sino como un pacto de unión, debido a que surge con fines individuales y se espera que vele por la seguridad de los hombres. El pacto también se caracteriza porque de él se desprende la soberanía del Estado mediante tres atributos fundamentales: la irrevocabilidad, el carácter de absoluto y la indivisibilidad. Hobbes estipula el pacto de unión como un contrato en favor de un tercero. Los signatarios asumen una obligación no solo uno con el otro, sino también con el tercero, que es el Estado, en cuyo favor se ha estipulado el contrato. Para llegar a este convenio, el hombre tuvo que renunciar a su propio derecho de defensa, cediéndoselo a un rey que tiene la función de limitar al individuo. Finalmente, Hobbes determinó que el poder político está por encima de todo, y que el fin de este es la defensa de la propiedad privada y la seguridad.
El Estado hobbesiano. La perspectiva del Estado se muestra en la filosofía política de Hobbes como el tercer momento de su reflexión. El Estado, con su noción de ley, emana órdenes que deben ser cumplidas por los hombres en busca del detrimento de la guerra y de la consecución de la seguridad y la paz. La filosofía política de Hobbes establece como condición preliminar para conseguir la paz un acuerdo entre todos, para salir del estado de naturaleza. Según Hobbes, para constituir un poder común es necesario atribuir a una sola persona todos sus bienes, o su posibilidad de tener el derecho sobre todas las cosas. Además, a esta persona se le debe otorgar el derecho para que quien viole el acuerdo sea castigado. Hobbes llama a esto pacto de la unión. El pacto de la unión sustenta que los contratantes son los individuos singulares vinculados entre sí, que se comprometen recíprocamente a someterse a un tercero no contratante, el Estado. Hobbes constituye los principios fundamentales del Estado moderno, la unidad política y la unidad jurídica. Mediante la primera se consigue un ordenamiento único del Estado y mediante la segunda la unificación de las leyes que regulan los comportamientos humanos. El elemento básico de la sociedad política de Hobbes es la obediencia al soberano. El pacto de la unión obliga a los individuos a obedecer todo aquello que el soberano mande, independientemente de que el contenido de la orden sea justo o injusto. El contractualismo que sustenta la aparición del Estado en Hobbes no es de tendencia democrática, por el contrario, se mueve en un horizonte absolutista, que piensa en la libertad como un pretexto para el desenfreno de las humanas pasiones, y que por ello propende por la unidad en contra de la multiplicidad, por la norma objetiva contra el derecho subjetivo y por la obligación contra lo arbitrario. El pacto de la unión permite la aparición del Estado hobbesiano como una máquina monstruosa, como un leviatán que permite la superación del estado de naturaleza y su visión de libertad y solo libertad, por un Estado que tiene que ser autoridad y solo autoridad. El concepto de contrato social que aparece con la Edad Moderna hace referencia a una forma de organización de la sociedad que se sustenta en dos elementos, el elemento político y el elemento jurídico. El contrato social le da un nuevo significado al concepto de Estado y derecho, cambiando la interpretación de la sociedad basándose en un humanismo jurídico disímil a lo desarrollado en la Edad Media. Hobbes, en su comprensión del Estado moderno, elabora una teoría de la política y del derecho, mostrando por primera vez para el mundo occidental la idea de un Estado institucionalizado por el derecho, que supera el estado de la naturaleza a partir de un pacto social, dando origen a un Estado que regule mediante leyes. Para Hobbes, el origen del pacto de la unión se encuentra en comprender la naturaleza humana, que se deriva en tres causas principales: primera, la competencia; segunda, la desconfianza; tercera, la gloria. La primera causa impulsó a los hombres a atacarse para lograr un beneficio, la segunda para lograr la seguridad y la tercera para ganar reputación. Esto significa que el ser humano se encuentra regido por el egoísmo, la maldad y el afán de alcanzar el poder sobre los demás seres humanos mediante el uso de la violencia. Esto es lo que Hobbes va a denominar anarquía natural. No obstante, según Hobbes, esa misma naturaleza humana egoísta, malvada y con afán de poder es gobernada por un miedo, el miedo a perder la vida de manera violenta. Esto es lo que lleva a cada individuo al establecimiento de un pacto social. Hobbes, en El diálogo entre un filósofo y un jurista, afirma que no es pues la palabra de la ley, sino el poder de quien tiene la fuerza de una nación lo que hace efectiva la ley. Por la palabra de la ley debe entenderse el contenido de esta, es decir, el elemento formal que permite su aparición. Empero para Hobbes, el poder no recae en un elemento formal, ley natural. El poder recae en quien tiene la potestad de hacer efectiva la ley escrita, ley civil, es decir, el Estado que regula mediante leyes. Una vez realizada la interpretación del origen del contrato social de Hobbes, es necesario comprender cuáles son los fines de este contrato, para de esta manera mostrar cómo desde la teoría contractualista de Hobbes surge un Estado que regula mediante leyes, que quiere salvaguardar la libertad a partir de su regulación.
En este orden de ideas, para Hobbes los fines de contrato social son principalmente tres: la superación del estado de anarquía natural por un estado civil, la conservación de la vida y el establecimiento de la paz y la seguridad. John Locke nació en Brighton, Somerset, en 1632. Fue un pensador británico y uno de los mayores representantes del empirismo inglés durante el siglo XVII. Tuvo gran influencia en diferentes campos del conocimiento, tales como las ciencias y la política. Fue uno de los políticos más representativos de Inglaterra por la época. Estudió en Oxford, donde se doctoró en 1658, para luego abrirse campo en la filosofía política. Tuvo estrechas relaciones con la ciencia, de las cuales puede destacarse la amistad que tuvo con Isaac Newton. También se desempeñó como diplomático, profesor de griego antiguo, teólogo, político y economista, lo que le dio gran reconocimiento internacional. Aunado a todo esto, John Locke es considerado uno de los padres del pensamiento político liberal. Seguimos con John Locke, que nace en 1632 y muere en 1704. Este importante filósofo fue padre del liberalismo inglés y tuvo una importante contribución a la teoría del contrato social. Contribuyó al republicanismo clásico y a la teoría liberal. Esto se evidencia en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos en 1689. Locke sostiene que el gobierno debe estar constituido por un rey y un parlamento. En el parlamento es donde se hacen las leyes que deben cumplir tanto el rey como el pueblo. Ahora, el Estado se sostiene en dos principios básicos, los cuales son soberanía popular y legalidad. Estos principios hacen que el poder no sea absoluto. Para Locke era importante constituir una sociedad organizada para la más efectiva preservación de los derechos y libertades. Es así como nace la sociedad política. Para esto era necesario crear un acuerdo o pacto establecido entre ellos, que ahora es conocido como pacto social. Bueno, y ahora profundizaremos más en la obra de John Locke, Segundo Tratado del Gobierno Civil, escrita en 1686, la cual dividiremos en tres partes. Primero hablaremos del estado de naturaleza, reparación y castigo, y los poderes. En este estado de naturaleza, todos los individuos se encuentran en una condición de igualdad. Además, tienen una libertad para disponer de su persona, propiedades y bienes como mejor les parezca. Todos tienen la posibilidad de beneficiarse de las ventajas de la naturaleza. Esta ley coincide con la razón. La ley busca la paz y conservación del género humano y ha sido puesta en manos de todos los hombres, que tienen derecho a castigar a sus transgresores. Pero este poder no es absoluto ni arbitrario. Para tratar al criminal hay que aplicarse una pena proporcional. Entendiendo que todo hombre tiene el derecho de defender a la especie humana en general, está autorizado también a poner obstáculos a las cosas que son dañinas para ella, y si fuere necesario destruirlas. Por ejemplo, infligir al culpable de transgredir la ley un castigo, aunque este castigo, dando así la diferencia entre sociedad política y estado de naturaleza, donde en la sociedad política se dispone de una ley común y de un organismo judicial. Y aquí es como inician los poderes legítimos del Estado. Primero, el legislativo, con la facultad de fijar los castigos que habrían de aplicarse en distintas transgresiones. Segundo Tratado del Gobierno Civil de John Locke. Segunda parte. La monarquía no es una forma de sociedad política, ya que va en contra del estado de naturaleza y le quita la capacidad al individuo de ser su propio juez. Siendo libres en estado natural, ¿por qué preferimos la sociedad política para la salvaguardia de los bienes y libertades?
La finalidad de la sociedad política es, como se dijo anteriormente, preservar dichos bienes y libertades. La ley en la sociedad política debe ser establecida, aceptada y conocida. Importancia de la administración de justicia. Se requiere de un juez reconocido e imparcial. El poder de hacer cumplir la ley. En el estado de naturaleza hace falta un poder que respalde la ley. El poder legislativo, que se hace necesario para la salvaguardia de la sociedad. Límites del poder estatal, que se enmarcan en el buen ejercicio del poder sin arbitrariedades. El estado de guerra y la legítima defensa, donde el estado de guerra es un estado de odio y destrucción, y la legítima defensa es el derecho a destruir todo aquello que me quiere destruir. Necesidad de la legítima defensa. El hombre debe defenderse en todo lo posible, y el hombre que no se acomoda a la ley común de la razón se considera una fiera. La tiranía es un estado de guerra. De aquí se deduce que aquel que trata de colocar a otro hombre bajo su poder absoluto, se coloca respecto a éste en un estado de guerra. Como uno de los principios de John Locke, hablamos de la libertad y su pérdida, que conlleva a problemas ya sea en estado de derecho o natural, pues generará discordia y afectación. En la pérdida de la libertad en el estado de naturaleza le llamaremos estado de guerra. Sin embargo, también se pierde un poco de libertad para llegar al estado de derecho, donde ningún hombre rige bajo las leyes de otro, sino bajo los acuerdos mutuos representados en un poder legislativo. No obstante, el hombre no puede renunciar a la libertad, pues estaría renunciando a su vida propia. Podrá ceder un poco su libertad para llegar a un contrato, pero nunca perder la libertad que se le ha otorgado como hombre. Si tiene libertad, tiene derecho a producir y por lo tanto ser dueño de lo que produce. Pero se debe crear una sociedad política la cual garantice la seguridad de la propiedad y que con ello esa sociedad política basada en los acuerdos los haga respetar para que no hayan atropellos en dicha sociedad.